Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a las jornadas académicas del grupo CT Scanner. Y yo voy a tener la oportunidad de platicarles un poquito de actualidades en cirugía para cáncer de pulmón. Obviamente esto es un tema muy grande porque hay diferentes tipos de cirugía para cáncer de pulmón que abarcan para diagnóstico, para etapificación, para tratamiento, para tratamiento paliativo, pero en esta plática básicamente nos vamos a enfocar específicamente a tratamiento de cáncer de pulmón con intento curativo. Si nosotros vemos el intento curativo, vamos a tratar de ver qué paciente es candidato a cirugía con intento curativo, qué abordaje debemos realizar para el paciente que estamos haciendo una cirugía de cáncer y qué tipo de cirugía debemos de realizar para el paciente. Entonces, iniciando un poquito en qué paciente es candidato para cirugía con intento curativo, pues básicamente todo, como todos los tumores, nos vamos a dirigir un poquito a la clasificación del TNM. Y aquí vamos a ver cuáles son específicamente las etapas del cáncer de pulmón que son quirúrgicas de entrada. Entonces, básicamente una parte muy importante en la etapificación del cáncer de pulmón son los ganglios, y esos son los que nos van a dar realmente la mayor pauta para los pacientes que son quirúrgicos como tal. Entonces, aquellos pacientes que tienen una enfermedad de N0, pues son aquellos pacientes que no tienen ganglios positivos, que son una etapa muy temprana y son los ideales para cirugía. Después vienen los pacientes que tienen enfermedad N1, en donde podemos ver que son ganglios intratorácicos del lado ipsilateral al tumor, del lado derecho o del lado izquierdo. Los pacientes que tienen una enfermedad N2 son aquellos pacientes que tienen ganglios mediastinales ya fuera de la pleura intratorácica, que están en el mediastino, pero que son ipsilaterales al tumor que estamos viendo. Y después aquellos pacientes que tienen enfermedad N3, que básicamente son aquellos pacientes que tienen enfermedad ganglionar contralateral en el tórax contralateral, o en aquellos pacientes que ya salieron ganglios del tórax, que pueden ser supraclaviculares, cuello, etcétera. Y de esa manera vamos a tener varias clasificaciones. Obviamente los pacientes N0, sin importar mucho el tumor, inclusive tumores muy avanzados como pueden ser T3 o T4, pueden ser resecables. Y básicamente estos pacientes son que van desde tumores muy tempranos, tumores pequeñitos con ganglios negativos, que son los ideales para cirugía, en donde podemos hacer una cirugía que realmente va a mejorar el pronóstico del paciente, hasta aquellos pacientes que tienen tumores tan avanzados como puede ser este, que tiene un tumor que está tomando la carina principal, y se pueden hacer cirugías muy extensas, como pueden ser resecciones de carina y reconstrucciones de carina, pero si los ganglios son negativos, estos pacientes tienen muy buen pronóstico. Entonces pueden hacer resecciones de pared torácica, resecciones inclusive de otros órganos, como puede ser estructuras vasculares, esófago, pero si tenemos ganglios negativos, el paciente realmente va a tener un mucho mejor pronóstico si hacemos la cirugía. Aquellos pacientes que tienen enfermedad N1, son pacientes que de entrada se hace tratamiento quirúrgico y después pueden recibir algún tratamiento adyuvante como quimioterapia, y son básicamente tumores un poco más avanzados que tienen algún ganglio intratorácico en el área de ipsilateral intratorácica, y estos pacientes también van a ser sujetos de cirugía. Luego viene un grupo muy heterogéneo, que son las etapas 3A, que son aquellos pacientes que tienen ganglios mediastinales. Estos en general, casi todos estos pacientes van a tener como tratamiento inicial quimio con o sin radioterapia. Después se va a reevaluar el mediastino y decidir si el paciente puede pasar a un tratamiento quirúrgico. Existen algunas excepciones, como aquellos pacientes que tienen enfermedad microscópica o enfermedad en un único nivel en N2 mediastinal, en donde estos pacientes pueden beneficiarse de una cirugía de inicio y después hacer un procedimiento, después del tratamiento con quimio-radioterapia. Y después tenemos un grupo grande de pacientes que son aquellos pacientes que tienen pocas posibilidades de beneficiarse de cirugía, que son aquellos pacientes que tienen N3 o N2 con tumores avanzados como T3, T4, en donde o ya alguna metástasis, en donde las posibilidades de cirugía de tratamiento de intento curativo son pocas. Son muy escogidos estos pacientes, como pueden ser pacientes con enfermedad oligometastásica, etc.
Pero en general, estos pacientes generalmente van a quimio-radioterapia radical y es poco probable que vayan a cirugía. El abordaje que vamos a hacer para los pacientes con cáncer de pulmón, básicamente el abordaje que ya se ha vuelto el estándar de oro es el abordaje mínimamente invasivo. Hablando mínimamente invasivo, tenemos cirugía videoasistida, la toracoscopía como tal, o cirugía asistida por robot. Si nosotros vemos las guías, por ejemplo, de la NCCN, pues ya en los principios de cirugía, básicamente quien debe de decidir que un paciente es o no quirúrgico no debe ser el oncólogo médico, no debe ser el radioterapeuta, debe ser un cirujano torácico dedicado o entrenado a hacer cirugía de cáncer de pulmón. Pero por otro lado, ya también recomiendan que la cirugía de mínima invasión, incluyendo cirugía robótica, debe de ser considerada como la primera opción, a menos de que el paciente tenga alguna alteración del tumor o del paciente propio, que eviten que ese paciente pueda llegar a hacer cirugía de mínima invasión. Pero si no, lo ideal es que el paciente sea operado con mínima invasión. Entonces, si nosotros hablamos de abordaje mínima invasión, hablando de toracoscopía y toracoscopía hablando de VATS o RATS, o sea, cirugía videoasistida o robótica, si la comparamos con toracotomía, la verdad es que ya hay muchos estudios hechos, ya se ha agotado este tema realmente, hay menos morbilidad, ya está muy estudiado, hay muchos estudios muy grandes en donde vemos menos morbilidad, con el mismo número de complicaciones mayores transoperatorias, o sea, no hay mayores complicaciones por hacer incisiones pequeñas que por hacer una toracotomía, pero hay un menor número de complicaciones postoperatorias. Y no solo eso, también tenemos una recuperación mucho más rápida, una mejor calidad de vida, el paciente aprecia su cirugía de manera diferente y por supuesto acepta tratamientos adyuvantes postoperatorios mucho más fácil que después de una toracotomía. Entonces realmente tenemos mejores resultados. Ahora, si nosotros queremos comparar la cirugía mínimamente invasiva, hablando de videoasistida contra robótica, pues aquí las cosas son un poquito más diferentes. Si nosotros vemos en el estudio del 2014, se estaba empezando la curva de cirugía robótica. Es una base de datos estatal que abarca pacientes del 2008 al 2010, en donde se operaron 33,000 pacientes. Y vean cómo el número de pacientes es muy importante, 20,000 pacientes abiertos, 12,000 pacientes por video asistida y apenas 430 pacientes por cirugía robótica. O sea, el número de pacientes todavía era muy poco. Y aún así, cuando nosotros vemos la diferencia entre uno y otro, si vemos cirugía abierta contra cirugía robótica, todo está a favor de cirugía robótica. Hay menos días de estancia hospitalaria, hay menos complicaciones en general, hay menos sangrado, una serie de cosas. Si nosotros si nosotros comparamos videoasistida contra robótica, la diferencia pues ya no es tan importante, la diferencia es muy parecida y esa apenas se estaban empezando a hacer las primeras estudios sobre cirugía robótica. Pero ¿cuál es la ventaja real de cirugía robótica sobre cirugía videoasistida? Pues primero, obviamente, el robot nos da una capacidad de movilidad en espacios cerrados enorme comparado con videoasistida, una visión de tercera dimensión de alta definición muy buena, es un asistente incansable, yo puedo hacer horas de cirugía, el asistente que es mi robot no se va a mover, no se va a cansar, no nada, va a filtrar los movimientos del cirujano, lo que nos va a permitir hacer una cirugía mucho más fina y de mucho más precisión. Y obviamente esto se va a reflejar en mejores resultados para el paciente. En este estudio, son unos cuantos años después, 2017, aquí ya empieza a haber una diferencia y se empieza a ver cómo la cirugía robótica va en ascenso, la cirugía abierta, la línea roja, va en descenso y la cirugía videoasistida se mantiene. Y de esa manera nosotros podemos ver que aquí ya el número de pacientes de cirugía robótica llega a cerca de 3,000 pacientes comparados con los 400 iniciales. La videoasistida, 9,000 pacientes y la abierta, 11,000 pacientes. O sea, el número de cirugías de robótica se está aumentando y el número de cirugías va disminuyendo. En esto lo que se hace básicamente es parear los grupos y hacer 2 grupos pareados entre robótica abierta y robótica y bioasistida para que sean similares y no tengan diferencias entre estos grupos. Y entonces se ven los estudios y como ya habíamos visto, entre cirugía robótica y cirugía abierta,
digo, no hay comparación. Es mucho mejor, pero por mucho la cirugía robótica no hay comparación. Básicamente la comparación que tenemos que hacer es entre las de mínima invasión, cirugía robótica, contra cirugía videoasistida, y aquí ya empezamos a ver ciertas diferencias, ya hay una mejor, eh, eh, más experiencia en cirugía robótica, y entonces empezamos a ver, obviamente el tiempo es mayor en la cirugía robótica que en la videoasistida, pero hay una mucho menor conversión de pacientes de cirugía de mínima invasión a cirugía abierta cuando se hace por robot, y hay un menor número de complicaciones posoperatorias. Hay un mismo número de complicaciones intraoperatorias, pero hay un menor número de complicaciones posoperatorias. Los días de estancia hospitalaria también se disminuyen cuando se usa el robot, y la mortalidad pues es básicamente la misma entre los dos grupos. Entonces se empieza a ver diferencias entre cirugía videoasistida y cirugía robótica. Hay un menor número de conversiones, hay un menor número de complicaciones posoperatorias, hay un menor número de días de estancia hospitalaria. Básicamente están empezando a ver mejores resultados y apenas estamos empezando con nuestra experiencia en robot. Nosotros vemos cómo sigue la disminución de la cirugía abierta, la cirugía videoasistida se mantiene más o menos en el mismo nivel y la cirugía robótica sigue aumentando año con año. Y a mí me parece que la tendencia va a ser que la cirugía abierta prácticamente debe de ir en declive, la cirugía robótica, y conforme el robot se vaya haciendo más accesible, menos costoso, una serie de cosas, va a ser mucho más socorrida, y la cirugía videoasistida, aunque se va a mantener, va a empezar a disminuir y se va a empezar a cambiar por cirugía robótica. Ahora, ¿cuál es la diferencia real para el paciente con cáncer de pulmón entre una cirugía robótica y una cirugía videoasistida? Obviamente, entre toracotomía y mínima invasión, hablando de robot y VATS, no hay diferencia. Es mucho mejor la cirugía de mínima invasión en todos los sentidos. Pero entre cirugía videoasistida y robótica no tenemos tan claro cuál es la diferencia real para el paciente que tiene cáncer de pulmón. Sí sabemos, no hay diferencias en cuanto a la sobrevida ni en cuanto a los resultados oncológicos entre la cirugía robótica y la cirugía videoasistida, pero lo que sí es que estamos empezando a ver ya algunos estudios específicamente para cáncer de pulmón, en donde vemos menor número de complicaciones en aquellos pacientes que hicieron cirugía robótica, mayor número de ganglios obtenidos en la cirugía robótica, y ahorita van a ver por qué, menor día de estancia intrahospitalaria y mismos resultados oncológicos, pero básicamente se están viendo que hay ya mejores resultados con la cirugía robótica que con la cirugía abierta. Y esto es bien importante. Los pacientes operados con cirugía robótica se parecen más a los pacientes operados con toracotomía. O sea, básicamente le estamos dando la oportunidad a más pacientes de recibir cirugía de mínima invasión. Cuando teníamos pura videoasistida, seguramente esos pacientes los hubiéramos hecho con cirugía abierta por la complejidad del procedimiento. El robot nos ayuda a hacer procedimientos mucho más complejos de manera mucho más segura. Y este estudio que se está llevando a cabo básicamente es para tratar de responder eso. Entonces son pacientes en etapas tempranas, 1 y 2. La intención es reclutar 300 pacientes, 150 pacientes videoasistidas, 150 pacientes por robot, y ver cuál es la diferencia y cuál es la diferencia real y si realmente el robot tiene esta impresión que tenemos nosotros de que hay menores resultados, mejores condiciones, mejores situaciones con la cirugía robótica. Si nosotros vemos, esta es una cirugía robótica, es una cirugía compleja, es un paciente que ya tuvo una resección segmentaria con disección ganglionar por un cáncer de pulmón, y ahora estamos viendo cómo la cirugía hay una recurrencia y se tiene que resecar haciendo una lobectomía y resecar los ganglios mediastinales. Y aquí el robot nos permite hacer una cirugía mucho más precisa. Si ustedes ven, todo esto es fibrosis por la cirugía previa que ya tuvo una disección ganglionar extensa. Aquí se están quitando nuevamente ganglios, porque siempre hay ganglios en el área mediastinal. Esta es la aorta, este es el hilio del pulmón izquierdo. Aquí estamos quitando ganglios que están pegados a la arteria pulmonar. La visión es espectacular, el manejo de los tejidos es mucho más fino con el robot, es mucho más fácil hacer este tipo de cirugías complejas con el robot. Aquí se está completando la cisura entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y lo podemos hacer de manera mucho más precisa.
teniendo menos fugas, menos sangrado, menos problemas postoperatorios entre uno y otro. Vean pues ya la disección previa que se hizo para hacer una segmentectomía anatómica y la fibrosis que se tiene, pero aún así el robot nos permite hacer una cirugía mucho más segura y mucho más fina. También el hecho de hacer una disección de este tipo también nos permite hacer una resección de todos los ganglios que nos vamos encontrando en el camino. Y ustedes van a ver ahorita cómo se pueden hacer resecciones de los ganglios iliares y mediastinales de manera mucho más segura. Esta es la arteria pulmonar. Aquí se va a hacer la resección, disección de la arteria pulmonar. Nos permite hacer disecciones mucho más finas, mucho más precisas. Aquí estamos quitando ganglios que todavía tenía pegados a la arteria pulmonar, que se mandan a estudiar. Entonces, nuestra disección ganglionar es muy, muy eficiente con el robot y nos permite hacer disecciones de muy buena calidad y permitir hacer una resección completa muy buena y finalmente hacer una disección muy, muy extensa y poder quitar estos tumores de manera más segura. El futuro en la cirugía robótica es impresionante. Nosotros podemos ver, este es un robot, ya se está usando en algunos lugares, en México no lo hay todavía, pero este es un puerto de 2,5 centímetros, son 2,5 centímetros por donde se mete la cámara y todos los instrumentos, y acá se parece de ciencia ficción, en donde en una lesión, en una incisión de 2 centímetros podemos meter todo para hacer cirugía compleja y poder hacer resecciones anatómicas complejas con la ayuda del robot. El futuro es enorme. Vamos a tener una evolución acelerada de la tecnología que nos permite, pues lo que va a ser el futuro de los robots es impresionante. La fusión de imágenes de radiología con el campo operatorio. Yo ya puedo, en el robot que tengo, yo ya puedo ver la cirugía y al mismo tiempo estar viendo la tomografía. Pero yo estoy seguro que con la tecnología y con la fusión de imágenes va a llegar un momento en que yo voy a poder comparar mi tomografía y ponerla en mi campo operatorio y decir, aquí está el nódulo que está cerca de la arteria, que está aquí, y poder hacer una reconstrucción asistida por computadora en donde yo pueda fusionar las imágenes y estar viendo perfectamente lo que viene en la tomografía en mi campo operatorio. Hay una mayor precisión y seguridad al manejar los tejidos y obviamente la posibilidad real de telecirugía cada vez está más cerca. ¿Qué cirugía le tengo que realizar al paciente con cáncer de pulmón? Bueno, el estándar de oro, digamos, es la lobectomía con la linfadenectomía. La linfadenectomía siempre va a estar dentro del tratamiento del cáncer de pulmón. Esa no se puede variar, se debe de completar. Y lo que sí podemos hacer es hacer diferentes tipos de resecciones, segmentectomías, cuñas o inclusive neumonectomías. La decisión de qué procedimiento vamos a hacer depende mucho de las características del paciente y del tumor. Ahora, ¿qué paciente puede ser candidato a una cirugía limitada? O sea, quitarle menos de un lóbulo. Todo va, como mama, como otros tumores, a ser más conservadores y tratar de preservar tejido. Entonces, el paciente con poca reserva y que no tolera una lobectomía, está claro el beneficio de una resección sublobar. El paciente que sí tolera una resección lobar, pero que su tumor puede resectarse de manera adecuada con una resección sublobar, existe el beneficio de preservar parénquima funcional y que nos permita a futuro tener una mejor calidad de vida. Entonces, este es un metaanálisis con casi 40,000 pacientes en donde se compara la lobectomía, obviamente muchos más pacientes, con las resecciones sublobares, cuñas o segmentectomías anatómicas. Y básicamente tenemos dos tipos de pacientes. El paciente comprometido, que yo sé que no le puedo hacer una lobectomía porque el paciente no tolera una lobectomía, o el paciente electivo, que es básicamente el paciente que yo le puedo hacer una lobectomía, pero yo por las características del tumor decido hacer una cirugía diferente a la que es la estándar, que es la lobectomía. Entonces, en pacientes selectivos vemos que una segmentectomía contra una lobectomía no hay diferencia significativa en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de enfermedad. No hubo diferencia en sobrevida ni en recurrencia entre sublobar, cuña o segmento en los pacientes selectivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el cirujano decide que ese tumor lo puede quitar de manera segura con una resección sublobar, casi siempre se va a hacer una buena cirugía y el paciente va a tener buenos resultados. Y existe una disminución en la sobrevida entre cuña, básicamente hacer una cuña, o una lobectomía en pacientes comprometidos. Y es básicamente porque se están haciendo resecciones mucho más limitadas en pacientes que de otra manera hubiéramos hecho una segmentectomía o una lobectomía
pero que por sus características no se nos permite. Pero aún así, su sobrevida es mucho mejor que si le dejo el tumor. Y no hubo diferencia entre sobrevida ni en recurrencia entre segmentectomía anatómica y lobectomía en pacientes selectivos y comprometidos. Si yo hago una segmentectomía anatómica, es casi lo mismo que hacer una lobectomía. Entonces, en conclusiones, la cirugía es el tratamiento de elección en etapas tempranas. La cirugía de mínima invasión es el abordaje de elección para pacientes con cáncer de pulmón porque tiene muchos beneficios. La lobectomía con disección ganglionar mediastinal es el procedimiento estándar, pero las resecciones subluares serán el estándar de oro para tumores accesibles a estas técnicas. Hay tumores pequeños, tumores que tienen ciertas características que podemos hacer resecciones limitadas y preservar pulmón. La cirugía robótica es el futuro de la cirugía, eso me queda clarísimo. Aumenta la seguridad del paciente, potencia las capacidades del cirujano y la cirugía de tórax también se va a convertir en el estándar de oro en un futuro no muy lejano. A mí me parece que la cirugía robótica es el futuro de toda la cirugía. ¿Por qué? Porque la tecnología está empezando y conforme vaya evolucionando cada vez vamos a tener mejores robots, mejor tecnología y la seguridad del paciente se va a volver primordial. Y en el cáncer de pulmón no va a ser la excepción. El cáncer de pulmón va a ser manejado a través de cirugía robótica. Eso me queda más que claro. Entonces, ustedes ven aquí, pues esta es mi sala de la cirugía robótica. Uno está cómodamente sentado en la consola, el robot está haciendo su trabajo a distancia, es muy preciso. Y bueno, pues eso es más o menos como se hace la cirugía robótica. Es una cirugía muy precisa y cómoda de realizar. Gracias y bueno, pues una embarradita de lo que es la cirugía en cáncer de pulmón. Gracias y espero esta plática les haya servido.